Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que tiene como objetivo visibilizar todos los riesgos y señales de esta enfermedad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la cifra de personas que padecen diabetes en el mundo incrementó de 108 millones a 420 millones en los últimos 30 años. Y en tan solo 20 años, la mortalidad a causa de la diabetes aumentó 70% a nivel mundial, mientras que en la región de las Américas es la sexta causa principal de muerte, obviamente por todas las complicaciones, y esto en conjunto con el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. Pero para hablar de esto, quiero darle la bienvenida a la doctora Marta Rangel Hernández. Ella es vocera de la Federación Mexicana de Diabetes, para hablar de esto que yo creo que sí hay que hacer mucha conciencia, querida doctora Marta Rangel, acerca de que hay mucha gente que tiene diabetes y no está enterada, no toma acción, no está controlada, y normalmente no le damos ese peso tan importante que es, a menos de que haya una secuela o un efecto importante como ceguera, como la amputación de una pierna, como ya daño renal, etcétera, etcétera. Entonces, me encantaría que me ayudes, doctora, a hablar de este tema tan importante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la participación en este espacio, Ethel. Bienvenida. Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Y pues sí, tienes razón. La diabetes es realmente un problema actualmente en nuestro país. Existen 8.6 millones de personas viviendo con diabetes y se considera que existe otro tanto igual que también la tiene y que no lo sabe. Uh-huh. De cada 10 mexicanos, prácticamente 2 tienen diabetes, uno sabe y el otro no, y eso es lo que los pone en riesgo del desarrollo de complicaciones que mencionabas. Y de igual manera hay muchas personas que viven con diabetes. Sin embargo, de cada 4 mexicanos con diabetes, solamente 2 están controlados. Entonces estamos hablando de que el resto pues va a desarrollar en algún momento de la historia natural de la enfermedad alguna complicación. Sí. A ver, me estás comentando que hay mucha gente que no lo sabe, o sea, el mismo porcentaje de los 8 millones, si no me equivoco, que tiene diabetes y ni siquiera ha checado sus niveles de glucosa, y eso es algo muy preocupante. Pero de las personas que sí lo saben, solo el 50% de esas personas que sí tienen un diagnóstico se controlan. Y entonces hay otro 50% que, pues sabiéndolo, no les importa y no tienen el cuidado hasta que las complicaciones pues ya se empiezan a tornar feas, ¿no? Así es, he estado revisando algunos artículos de calidad de vida y la Sí. mayoría de ellos reporta que la percepción de las personas que viven con diabetes es que no les causa mayor problema a su vida cotidiana. No, bueno. Sin embargo, pues son personas que a lo mejor no han desarrollado alguna complicación. Es importante entender que el hecho de tener niveles de glucosa altos en sangre causa producción de toxinas que va destruyendo vasos sanguíneos y pues esto dificulta una adecuada circulación o que le lleguen los nutrientes a los diferentes órganos y pues al final del día va a traer complicaciones. Uh-huh. O sea, a ver, dame los niveles adecuados y esperamos que toda la gente que nos esté escuchando por lo menos sepa qué niveles maneja en ayuno, cuál es lo que se está diciendo, que por arriba de... Lo normal es tener menos de 100 de glucosa, 100 miligramos por decilitro de en glucosa. ayunas. Eso es lo normal en ayuno. Uh-huh. Existe una condición que conocemos como prediabetes cuando ya ¿Resistencia? está ya en la Resistencia a la prediabetes se insulina, empieza a sí. presentar la resistencia a la insulina. Aquí ya los niveles empiezan entre 100 y 125 miligramos por decilitro y 126 miligramos por decilitro o más es diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Ahora bien, las personas que tienen prediabetes, hay muchas que están confiadas a que, pues todavía no la tengo. Es Sin embargo, sí. muchos de ellos piensan que todavía falta, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos tienen diabetes oculta, o sea, puede ser que empiecen el día en 110 y terminan en 280 y ni se enteran. Uh-huh. Entonces existe un estudio que se llama hemoglobina Sí. glucosilada, que saca el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses y las personas que tienen factores de riesgo, es importante entonces que se hicieran una hemoglobina glucosilada por lo menos una vez al año para saber que todo está bien. Una hemoglobina glucosilada en una persona sin diabetes debe estar por debajo de 5.6%. En una persona que verdaderamente tiene prediabetes está entre 5.7 y
26.4% y 6.5% o más es diagnóstico de diabetes. De la Y aquí hemoglobina, estamos sí. hablando, así es, promedio de los últimos 3 meses, porque a veces el paciente dice, no, es que salí alto porque cené de más o fui a una fiesta y se me olvidó que tenía laboratorios y por eso es que salí alto. Entonces hay que estar bien seguros Seguros. de que estamos aún libres de diabetes. Sí. Hay un tema también endémico, o sea, no sé si es por la raza, pero en México la prevalencia de diabetes es muy alta. Así es, existen factores de riesgo modificables y no modificables. Sí, Lo que no podemos cambiar justamente, afroamericanos, latinos, asiáticos, americanos, tienen una mayor predisposición a desarrollar diabetes. De igual manera, si tenemos algún familiar de primer grado, mi madre o mi padre tienen diabetes, tengo el 50% de posibilidades de que me dé. Si ambos tienen diabetes, tengo más del 75% de posibilidades de que me dé. Haber tenido diabetes gestacional es otro factor de riesgo. También el haber pesado más de 4 kilos al nacer o ser producto de un embarazo con diabetes gestacional también es un riesgo para esta situación. Y tenemos factores de riesgo no modificables, que es lo único que podemos trabajar, porque ante los genes, pues no podemos sí. hacer absolutamente nada. Entonces, aquí es no ser sedentario, hay que corregir el sedentarismo, hacer ejercicio de manera regular. También es importante una alimentación saludable, esforzarnos por reducir nuestro peso al menos un 10% de lo que tenemos actualmente. Y también la parte de la cintura. Es importante que las mujeres tengan menos de 80 centímetros de cintura, los hombres menos de 90 centímetros de cintura. Esto es con lo que podemos trabajar. A lo mejor tenemos muchos factores de riesgo no modificables. En algún momento vamos a desarrollar diabetes, pero lo ideal sería aplazarla o evitar que Sí. se dé la enfermedad. Pues ahora sí que trabajando con los factores de riesgo. Y aquí estamos hablando de estilo de vida, donde tiene una relevancia muy, muy importante. Obviamente, como mencionabas, los factores no modificables como la raza, los genes que tenemos, esa es otra cosa. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es el cómo vivimos. Querida doctora Marta Rangel, vamos a una pausa y volvemos. Amigos, no se vayan porque volvemos con más información. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora Marta Rangel Hernández. Ella es vocera de la Federación Mexicana de Diabetes, hablando de este tema tan importante, ya que hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, con información. Y algo que sí nos preocupa mucho, Doc, es que, por ejemplo, el tema del sobrepeso y la obesidad en los niños, que antes era raro que tuvieran diabetes tipo 2, que pues no es como la tipo 1 que son insulinodependientes, y ahorita los pequeñitos están teniendo, le podríamos llamar un poco la diabetes del adulto. Y eso es preocupante, porque son datos que nos preocupan y ni Dios lo quiera. Y lo han dicho así algunos científicos, que vamos a ser una generación que vamos a ver morir a nuestros hijos. Mira, toco madera. Sí, este año justamente el lema del Día Mundial de la Diabetes es educar para proteger el futuro. Entonces, la invitación es para los padres y madres de familia que efectivamente tenemos que hacer un gran trabajo Sí. con nuestros hijos porque hay que recordar que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo en nuestras casas, empezar a aprender sobre estilo de vida saludable. Creo que hay mucha información, muchas cosas están escritas que implica un gran cambio y un gran esfuerzo, pues sí, sí lo es. O sea, el cambio de hábitos es algo muy complicado, pero si queremos que nuestras generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos crezcan de una manera Sana. pues más saludable y que pues tengan una buena calidad de vida y que su esperanza de vida no se vea mermada, sino al contrario, pues necesitamos trabajar en nuestras casas. En la Federación Mexicana de Diabetes estamos convencidos que es con la educación la única forma con la que vamos a lograr poder revertir este problema. Sí. Hay un tema, y me gustaría que nos comentes el tema del sobrepeso y obesidad, que estamos viendo estos pequeñitos, hablando de los pequeños, que creen que es una cuestión como de salud, verlos regordetes, comiendo cosas sin ponerles un límite o sin enseñarles, porque no es ponerlos a dieta, sino enseñarlos a alimentarse desde pequeños, pero no está bien, ¿no? Hasta juegan que si tienen muchas lonjas, que si no les quedan y los vemos como, ay, es que está regordete, entonces mucho más sano. Pero, ¿cuál es la relación de la obesidad con la diabetes?
Prácticamente la obesidad es la madre de la diabetes, la hipertensión y de algunos tipos de cáncer. Entonces, efectivamente, estos niños con una alta ingesta calórica, pues tienden a producir mucha insulina. O sea, Sí, nosotros nacemos con cierta cantidad de insulina que nos tiene que durar pues toda nuestra vida. Entonces, si estos niños tienen una alta ingesta, pues su insulina prácticamente la están agotando antes de tiempo. Y si tienen factores de riesgo como que la mamá haya tenido diabetes gestacional, entonces todavía esto agrava más el problema. sí. Entonces, sí, efectivamente en nuestro país, siempre les digo a los pacientes, hasta a los muertos les toca comida. O sea, estamos en un Ah, ambiente que claro. realmente es difícil la Sí. situación en cuanto a alimentación, pero pues tenemos que empezar a aprender a comer, a elegir alimentos que sean de buena calidad para nosotros, que no sean grandes cargas de carbohidratos y de energía que al final del día se va a terminar convirtiendo en tejido graso. Así es. Yo creo que sí, en México nos reunimos mucho alrededor de la mesa, ¿no? La mesa es como nuestro punto de reunión, también la expresión de amor y demás, pero se puede hacer, pero eligiendo adecuadamente una alimentación sana, que no es tan complicado ni se tienen que comer lechuga con pechuga, que siempre digo, ¿no? O sea, que puedes comer balanceado, pero hacer equilibrio entre la ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasas, la proteína. Hay muchas formas, que si hay mucha gente que no tiene este recurso económico, hay muchas formas de consumir proteína de bajo costo. Entonces, es importante que se acerque con los especialistas para que realmente esté pensando en la salud y el futuro de nuestra familia. Querida doctora Marta Rangel, ¿dónde encontramos más información sobre la Federación Mexicana de Diabetes? Pueden buscar en la página de la Federación Mexicana de Diabetes, www.fmdiabetes.org. También como FM Diabetes en Facebook, Instagram y en YouTube. Ahí van a encontrar mucha información, de verdad, acérquese a los expertos y tenga este compromiso con su propia salud. Y yo te agradezco mucho, doctora Marta Rangel Hernández, vocera de la Federación Mexicana de Diabetes, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Por favor, de verdad, un compromiso con su salud. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.